Miguel es un joven hondureño de 28 años que, agobiado por la falta de oportunidades y la violencia en su país, decide emigrar hacia Estados Unidos con la esperanza de construir una vida mejor. Miguel vivía en una pequeña aldea en Honduras, rodeado de pobreza y violencia. Cada día era una lucha, una en la que su madre y sus dos hermanos menores dependían de él. La falta de empleo y las amenazas constantes de las pandillas lo hacían sentir atrapado, sin futuro y sin esperanza. Su madre intentaba convencerlo de no marcharse, pero Miguel, con lágrimas en los ojos, tomó la decisión más dura de su vida: irse a Estados Unidos, incluso si eso significaba cruzar la frontera de forma ilegal. Miguel emprendió el viaje hacia México en busca de un coyote que lo ayudara a cruzar la frontera. Para llegar a la frontera norte, tuvo que subirse a la Bestia, ese tren de carga al que miles de emigrantes se aferran con la esperanza de avanzar hacia su destino. La escena era aterradora. Entre el ruido de los vagones y el miedo constante a caer, Miguel conoció a otros migrantes que compartían su historia, sus sueños y sus temores. A medida que avanzaban, escuchaban rumores de asaltos y accidentes. Uno de los compañeros de viaje le contó cómo su hermano había caído y perdido la vida en el camino. Al llegar a una ciudad fronteriza en México, Miguel se reunió con un coyote que le había recomendado un amigo. El coyote, un hombre llamado el Chino, era conocido por sus métodos arriesgados y su desprecio por la vida humana. Sin embargo, Miguel no tenía más opciones. El Chino le prometió que lo llevaría al otro lado por una suma considerable de dinero que Miguel había reunido con préstamos y la venta de sus pocas pertenencias. Miguel no confiaba completamente en él, pero su desesperación era más fuerte que sus dudas. El coyote reunió a un grupo de migrantes en un punto cercano al desierto de Sonora. Les indicó que esperarían hasta que el anochecer cubriera sus pasos. Las horas pasaban lentamente, y el miedo se hacía cada vez más palpable. Miguel, junto a otros migrantes, intentaba mantener el ánimo, pero el desierto era implacable. El frío de la noche contrastaba con el calor abrasador del día, y el silencio solo aumentaba la tensión. Finalmente, la oscuridad cayó y el coyote les indicó que comenzaran a caminar en fila. Nadie se detiene, y nadie se queda atrás, advirtió. Cualquier distracción podía significar perderse en el desierto o, peor aún, ser capturado. El grupo avanzaba en silencio, con Miguel sintiendo como el miedo le oprimía el pecho. Cada ruido en la oscuridad, cada sombra, lo hacía pensar que alguien los estaba observando. A medida que avanzaban, notaban huellas de otros grupos que habían intentado el mismo cruce, algunos de ellos con señales de haber abandonado cosas en el camino. De repente, a lo lejos, comenzaron a escuchar motores y ver luces en el horizonte. Era la patrulla fronteriza. El coyote ordenó al grupo que se dispersara y buscara refugio, pero el desierto era un terreno difícil para escapar. Miguel corrió y se escondió detrás de unas rocas. Su corazón latía tan fuerte que pensaba que los agentes podían escucharlo. Vio cómo algunos de sus compañeros eran capturados y llevados a los vehículos de la patrulla. Cada segundo que pasaba, aumentaba la tensión y la angustia. Tras el peligro, Miguel se dio cuenta de que había perdido a su grupo y al coyote. Estaba solo en medio de la oscuridad y el desierto. Intentó gritar el nombre de algunos de sus compañeros, pero solo escuchaba el eco de su propia voz. A medida que la noche avanzaba, la realidad de su situación comenzaba a hundirse en él. Sin agua, sin guía y sin compañía, Miguel sabía que su única opción era seguir caminando, con la esperanza de encontrar el camino o a alguien que pudiera ayudarlo. El sol comenzó a salir, y con él, el calor implacable del desierto. Miguel, agotado y sediento, apenas podía mantener el paso. Cada paso se sentía como un esfuerzo monumental, y el agua que llevaba se estaba agotando rápidamente. Al mediodía, Miguel empezó a sentir los efectos de la deshidratación. Veía imágenes borrosas, y el suelo se movía bajo sus pies. Su cuerpo estaba llegando al límite, pero su mente estaba decidida a seguir. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Miguel alcanzó a ver lo que parecía ser una carretera a lo lejos. Emocionado, comenzó a caminar hacia ella, esperando que algún vehículo pudiera pasar y brindarle ayuda. Sin embargo, mientras avanzaba, la imagen se desvanecía. Era una alucinación causada por la sed y el agotamiento. Miguel cayó al suelo, sus piernas no respondían y su visión se desvanecía lentamente. En sus últimos pensamientos, recordó el rostro de su madre, su casa, y el motivo que lo había llevado a emprender este viaje. Días después, un grupo de rescate encontró el cuerpo de Miguel en el desierto, a pocos kilómetros de la frontera. Había dado su último aliento en su intento por alcanzar una vida mejor, una oportunidad que le fue arrebatada por la crudeza del camino. La historia de Miguel es un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera en busca de esperanza y oportunidades.
La travesía está llena de obstáculos y para muchos los sueños se desvanecen en el desierto antes de llegar a su destino.